Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Un cordial saludo entonces a todos los oyentes de la radio. Con mi esposa, como somos psicólogos y trabajamos con los religiosos terciarios capuchinos aquí en Bogotá, Colombia, ya hace muy buen tiempo, más de 20 años, donde tenemos una experiencia muy amplia en el manejo de situaciones de conflicto. Y hoy queremos hablarles sobre todo lo que son el manejo de los duelos. ¿Qué es un duelo? ¿Cómo se puede elaborar? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Qué consecuencias tiene cuando realmente uno no ha podido manejar una pérdida significativa que es un duelo? Y cómo eso repercute en nuestras vidas, llevando incluso a tener estados depresivos, incluso llevando hasta el suicidio mismo, cuando no hemos podido sanar esas heridas que nos causan la pérdida de un ser querido, un trabajo, el dinero incluso, situaciones que nos llevan realmente a tener bastantes dificultades hasta a nivel familiar incluso. Entonces, qué gusto saludarte, mi amor. Bienvenidos a este espacio, muchísimas gracias otra vez por reencontrarnos en este momento, en este espacio de tiempo donde nosotros podemos seguir aportando de lo que la vida nos ha enseñado a través de nuestra experiencia, y no solamente personal, familiar, sino también a nivel profesional. Darle la bienvenida a todos ustedes para que este tema sea de verdad de agrado y definitivamente que de este aprendamos absolutamente todos. Bienvenido, Rafa. A ti y a todos los oyentes. Antes de empezar, yo quiero que nos coloquemos las manos del Señor, porque sea Él con el Espíritu Santo el que nos ilumine para que este tema realmente llegue al corazón de las personas. Hay muchas situaciones difíciles, Moni, que las personas están vivenciando. Nosotros en estos programas de reeducación hemos visto situaciones tan difíciles de los chicos, de las familias, de tantas situaciones tan complejas en las familias que no han podido resolver, y debido a esos apegos tan fuertes que hace que hayan ídolos en nuestras vidas y no podamos realmente elaborar una pérdida significativa. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Entonces empecemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Eterno, por este momento. Gracias por amarnos, gracias por permitirnos aprender a conocer de ti. Gracias porque definitivamente la vida tiene muchísimas cosas para enseñarnos, y que este momento, Señor, seas tú enseñándonos a todos. Permítenos la presencia de tu Espíritu Santo, que Él traiga revelación a nosotros, que de verdad sea Él el que hable a través de nosotros, no solamente para edificación de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, sino para darte la honra y la gloria, Señor, para que este momento, Señor, traiga esas respuestas que a veces tenemos, que necesitamos en el corazón, para poder desprendernos de cosas que nos están doliendo, que nos han dolido mucho tiempo, y que la alegría que puede venir a través de ese desprendernos, la alegría de tu presencia, Señor, llegue a nuestro corazón, anide, y definitivamente podamos cada día ser más esos verdaderos hijos tuyos, Padre Eterno, en el gozo del Espíritu Santo, en el amor, en la paz y definitivamente en la confianza que trae el estar consagrados a ti. Gracias, Padre Eterno, te damos en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, perfecto. Entonces entramos ya en materia. ¿Qué es un duelo, Moni? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cómo se puede definir lo que es un duelo? Mira que una definición interesante de Sáenz que establece en el 2013 nos habla de que se refiere a un proceso donde se experimentan reacciones psicológicas, sociales y físicas de acuerdo a la percepción que se tenga de la pérdida. Es la pena profunda por la pérdida de un ser querido. Es un proceso que sí es dinámico, con cambios y múltiples posibilidades de expresión, y no como un estado estático con límites rígidos. Entonces, de acuerdo con esta definición que me pareció bastante interesante, está diciendo que dependiendo de nuestra forma de expresión, realmente nosotros vamos a mostrar, o sea, en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en nuestro actuar, definitivamente vamos a mostrar cómo estamos vivenciando un duelo, una pérdida, alguien que se nos va o algo que estamos definitivamente despidiendo. Eso cómo causa dificultad comprenderlo, ¿no es cierto, Moni? Realmente cuando alguien ha tenido una pérdida significativa, se causa dificultad el poderlo elaborar, o sea, el poderlo sanar, el poderlo soltar. Y pues tiene que ver necesariamente con los ídolos, porque se nos ha convertido en nosotros en una obsesión y en un apego muy fuerte. Cuando uno se pone a mirar los grandes teólogos, incluso santos, nos han hablado mucho del hecho de podernos desprender de tantas cosas para poder sentir plenamente la presencia de Dios y estar en un estado de paz. Y ese desapego es lo que nos causa dificultad. ¿Tú cómo ves realmente uno por qué llega a tener esos ídolos en nuestras vidas o esos duelos que no hemos podido resolver? O sea, ¿cuál es la causa que lleva a que nosotros seamos tan dependientes de ciertas circunstancias, Moni, de personas, de plata, de carros, de cosas, de objetos? O sea, ¿cuáles son las circunstancias que nos llevan a estar tan amarrados y atados a esas circunstancias, Moni? Mira, Rafa, que pienso muchísimas cosas están afectando que nosotros podamos ser dependientes de las cosas o de las personas. Implica la cultura, implica las creencias, implica de pronto las enseñanzas que hayamos tenido, nuestras propias inseguridades, o sea, incluye también nuestra formación personal. Entonces, o sea, se pueden ver muchísimas formas de reaccionar a un duelo. No más en la palabra, en la Biblia nosotros encontramos ejemplos como por ejemplo cuando a José, por ejemplo, estaba viviendo en Egipto, ¿cierto? Resulta y acontece que a él se le muere o sea, a José se le muere su papá, Jacob. Y resulta y acontece que en ese momento ellos estaban viviendo en Egipto y curiosamente él se echa sobre el rostro del padre, empieza a llorar, entra y pide que embalsamen a su papá. Como estaban en Egipto, lo particular es que el duelo, dentro de lo que se conoce, el duelo que se mantenía 70 días. Ellos eran hebreos y el duelo en los hebreos eran solo 40 días. Curiosamente, pues por la costumbre de los egipcios eran 70 días, entonces el proceso de esa pérdida es de 70 días. Hay otro caso bien interesante que es cuando a Job en un mismo día se le acaba sus 10 hijos, o sea, mueren sus 10 hijos, se acaba todos sus bienes, porque se supone, y si leen el libro de Job se van a dar cuenta que viene una situación bien particular que Dios permite y donde se acaba todo su imperio, por decirlo así, aparte de sus hijos. Y curiosamente, por su fe, él de alguna forma le dice que a Dios que definitivamente pues él venía sin nada y evidentemente se iba a ir sin nada. Bendito era el nombre del Señor, precisamente a raíz de que él entendía que
así como había aparecido en la vida sin nada, así mismo se podría ir sin nada. Entonces, es dependiendo de la forma como nosotros podamos estar involucrados en una cultura, en una formación, nuestra fe, en fin, tantas cosas que definitivamente así vamos a reaccionar de maneras diferentes a un duelo, Rafa. Y fíjate que esos duelos, como dije, tienen que ver con los apegos. ¿Por qué nosotros tendemos a apegarnos tanto cuando los santos realmente hablan del desapego? O sea, hablan de el soltarnos, del abandonarnos, el abandono pleno. Por ejemplo, el padre que ya murió de español, Ignacio Larrañaga, habla siempre en todos sus por ejemplo, sus encuentros espirituales, en todos sus diálogos, en todos sus libros, siempre nos habla de el desapego, o sea, el abandono pleno. San Francisco de Asís nos habla del abandono. Él con su propia vida dio testimonio. ¿Esos apegos a qué se deben, Moni? O sea, ¿por qué nosotros llegamos a tener esas inseguridades en nuestras vidas que creemos que nosotros tenemos que respirar con el aire que el otro se emanan? ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, hay personas que mira los casos patéticos donde hay esos círculos de maltrato en la pareja, donde constantemente se deja la mujer maltratar. Por ejemplo, en España tenemos un índice muy alto de maltrato físico hacia la mujer, en México, en Latinoamérica, pero maltrato fuerte del hombre hacia la mujer muy maltratada, violencia intrafamiliar fuerte, y la mujer sigue atada a esa persona como un ídolo. O sea, ¿a qué se debe que se tengan esos ídolos tan fuertes y tan marcados, esas dependencias emocionales y afectivas tan marcadas en nuestras vidas, Moni? Pues así mismo tú lo has dicho, Rafa, es con relación a hacia donde nosotros centramos como nuestra columna, nuestro eje, de eso nos apegamos. Entonces es como esa falsa seguridad que nosotros a veces establecemos en las personas. A veces nos pegamos de cosas materiales, son tangibles, entonces creemos que eso es lo real, lo que realmente nos va a llenar, y desafortunadamente ahí es donde nosotros a veces estamos errando en esa situación, porque en un duelo, porque desafortunadamente en el momento en que nos quitan esa persona, nos quitan ese objeto, nos quitan ese dinero, etcétera, nosotros vamos a sentir un vacío tremendamente inmenso, porque empieza uno. Es curioso, Rafa, se ve una situación como de culpabilización, como de inseguridad, si yo hubiera hecho, si yo hubiera tratado, si yo hubiera hablado, entonces empiezan los si yo hubiera. Y ahí empieza esa situación donde como que se va quedando ese dolor, si yo hubiera, y no es capaz uno de aceptar que a lo mejor ese no era el camino de donde, o la columna de donde yo tenía que haberme aferrado para mantenerme. O sea, estamos cifrando realmente amores, afectos, seguridades en algo que definitivamente va a ser no es duradero, se va a acabar, y ahí es donde estamos sufriendo seriamente. Yo sé que hay muchos, hay profesionales que han planteado diferentes etapas del duelo y demás, pero definitivamente yo percibo que muchísimas cosas se están ubicando desde el yo empezar a hacer conciencia en qué me basé yo, en qué realmente me unía, que realmente soy consciente de que lo que yo acepté como mío, como propio, como que domino, como que controlo, realmente eso iba a estar para mí con toda la vida, por eternidad, y no se me iba a vivir algún día. Entonces son unas falsas seguridades que nosotros hemos establecido sobre las cosas, y donde desafortunadamente nosotros estamos fallando, porque en el momento que ese objeto o persona se vaya, definitivamente nosotros nos vamos a quebrar, nos vamos a caer, nos vamos como a sentir un vacío tremendamente que casi nadie, si no se logra recoger bien a la persona, hacer un proceso adecuado de duelo, definitivamente la persona va a permanecer en él muchísimo tiempo, muchísimos espacios.
nosotros somos creyentes, netamente creyentes. ¿Qué diferencia hay entre una concepción de una elaboración de duelo desde la parte psicológica como tal tradicional y una elaboración de duelo de un psicólogo creyente en Jesús, que tiene fe en Jesús? Porque fíjate, como bien tú decías, una psiquiatra pues de Francia, ella plantea algo muy interesante con respecto a lo que son las etapas del duelo, y que generalmente siempre se trabajan, constantemente se han tenido como referente, donde ella habla de la etapa de la negación, la primera fase, la segunda fase del enfado, o sea, la indiferencia, la ira, la tercera fase, la negación, la cuarta fase, el dolor emocional, y la quinta fase es la aceptación. Pero fíjate que eso no se da cuando uno realmente está consagrado a Dios, es diferente. O sea, ella lo daba desde la lógica, desde la razón, desde lo que ha podido ver en pacientes que ya ha atendido, pero nosotros podemos ver desde nuestros pacientes, desde la parte espiritual, Moni, otras fases diferentes, si es que podemos hablar de fases, porque el Señor realmente sí restaura, sana, cuando uno realmente empieza a creer profundamente en el Señor. Una elaboración de duelo, Moni, dentro de tu experiencia con las personas que tú has vivenciado, con tantas situaciones tan difíciles que hemos tenido que atender, ¿tú crees que es fácil? ¿Qué experiencias tú has tenido frente a esta parte de la oración de duelo que tú recuerdes? Pues Rafa, mira que nosotros dos hemos tenido muchísimas experiencias y realmente uno queda asombrado de lo fácil que puede ser la elaboración del duelo cuando uno ha ubicado realmente qué es lo que le duele a la persona cuando alguien se ha ido o cuando ha perdido a alguien. Por ejemplo, caso de una señora. Definitivamente, bueno, fue un caso bastante difícil, bien duro, porque resulta que acontece que ella tiene 3 hijos en un momento determinado. El hijo mayor era el consentido, el protegido, pues el que ella le ha cualitado absolutamente todo. Venía una hija media y venía un hijo menor, y curiosamente con el hijo menor tenía grandes dificultades por las épocas del tiempo en que ella queda en embarazo, las situaciones que estaba viviendo con su esposo, etcétera, etcétera. Resulta que el hijo mayor generaba bullying o matoneo a su hijo menor, pero ella defendía sea como sea al hijo mayor. Fue curioso cómo pues se dieron muchas situaciones hasta que llega un momento en que el hijo menor, por desesperado del malestar que tenía con su hermano y demás, terminó asesinándolo. La mamá evidentemente se siente supremamente mal, se le complican un poco las emociones y demás, pero ella se sentía muy mal con su hijo mayor. O sea, ella no era capaz de soltar a su hijo mayor, evidentemente eso hacía que rechazara a su hijo menor, y entonces nos tocó entrar en ese proceso de trabajar con ella específicamente. Cuando yo me pongo a explorar toda la situación de la mamá cuando logra abrir su corazón, porque ella se había, como se dice, encapsulado, o sea, no quería decir nada de lo que pasaba en su corazón, y lo único que veía era a mi hijo porque mató al otro. Entonces, cuando empezamos a mirar la situación, la señora logra sacar de su corazón, hablar el sentimiento de culpa que ella sentía con su hijo mayor, porque le había permitido muchas cosas, porque ella no le había puesto límites, porque ella no había corregido a su hijo, sino que simplemente le parecía espectacular lo que su hijo hacía, porque su hijo sabía tratarla, o sea, la consentía y todo, pero ella se daba cuenta que estaba lastimando a su hijo menor. Ese sentimiento de culpa llevamos, gracias a Dios, a trabajarlo, a elaborarlo. Ella puede perdonar, puede perdonarse, puede ponerse en paz con Dios, y curiosamente como que empieza a fluir, y ya esa tormenta que ella sentía con su hijo ya se quita de su corazón, y ella lo puede entregar a Dios, y definitivamente ya puede salir adelante, ya puede dedicarle tiempo a su hijo, ya puede entrar en otro proceso muy diferente con su hijo menor. Fue en ese momento que ella logra perdonarse, logra elaborar esa culpa, que ella suelta a ese hijo. Ahí fue donde se hace claro la evidencia de que ella elaboró ese duelo. Y curiosamente este caso, o sea, me puede llevar a muchísimos otros casos donde curiosamente cuando yo no suelto a alguien,
tiene que ver con algo que se quedó pendiente, algo que no se logró decir, un sentimiento de culpa muchísimas veces muy encubierto, pero ahí está. O sea, hay jóvenes que se sienten mal, que se me murió mi abuelo, me acuerdo en este momento, y decía, pero ¿por qué te sientes tan mal con tu abuelo? ¿Por qué no lo dejas ir? Entonces me relataba, por ejemplo, que ese día él salía de la casa, el abuelo le dice que no, el muchacho se pone a discutir, alega, le dice que preferiblemente que muriera, que no molestara más, y resulta que el muchacho se va y curiosamente el abuelo sale un momento a la calle, hay un accidente y curiosamente él es el que fallece. Entonces el muchacho se había quedado con esa imagen de mejor que se muriera. Esa culpa la tenía él. Cuando se logra elaborar él saca a flote esa expresión de yo le dije a mi abuelo que prefería que se muriera, y logra perdonarse por lo que había dicho y logra como ponerse en paz con Dios por esas expresiones. Él como que suelta ese dolor, puede entregar a su abuelo, puede despedirse de su abuelo, entregarlo y definitivamente ya elabora el duelo. O sea, es un proceso que puede ser muy sencillo, pero necesitamos ubicar realmente qué es lo que está atando a la persona para que no suelte ese alguien que se fue. Generalmente los duelos más grandes son las personas. Ya los objetos son otras cosas diferentes, pero a nivel de las personas quedan muy amarradas muchísimos tiempos, muchísimos años a personas. Es por esos pequeños detalles, esos pensamientos, esas expresiones o ese no perdonar algunas cosas o no perdonarse uno algo que haya hecho con la persona. Inclusive, Moni, porque básicamente nosotros trabajamos en instituciones de reeducación, que en otros sitios la llaman correccionales o cárceles de menores, y muchas situaciones se han dado precisamente con respecto a los abortos. Eso sí que marca la vida de una mujer, inclusive la vida del hombre, cuando ya se hace consciente del daño que causó, del homicidio que cometió. Y esos duelos sí que marcan y sí que son difíciles de sanar. Incluso hay programas que a nivel internacional se están manejando y que necesariamente tienen que ver con esa elaboración del duelo, elaboración de esa pérdida, porque hay un sentimiento de culpa muy marcado. Y ese sentimiento de culpa, pues obvio que es razonable porque se da, pero ¿cómo elaborarlo, Moni? Si ves cómo sanarlo, y tú ya has dado varios tips de pronto de cómo hacerlo, y definitivamente sí desde la parte espiritual da un resultado sorprendente y sobrenatural, porque el Señor sí sana de una manera sorprendente. Yo también he tenido varios casos, Moni, constantemente pues nosotros tenemos que ver mucho con los duelos, porque tenemos que hablar con las pérdidas significativas, pero definitivamente como desde el pasado marca tanto cuando hemos tenido una familia disfuncional, cuando ha habido un papá que no está, y sobre todo, Moni, lo más doloroso, si nos ponemos a mirar en casi la gran mayoría de nuestros muchachos que atendemos y las familias que atendemos, que son realmente muy complejas, generalmente siempre tiene que ver por la ausencia de la figura paterna. Y casi siempre cuando hay violencia intrafamiliar, cuando el hombre golpea, como estábamos hablando antes de la violencia hacia la mujer, que depende emocionalmente del hombre que la maltrata, pero el hombre en la casa juega un papel preponderante en la estabilidad emocional de la familia, y hemos tenido bastantes casos donde básicamente el papá se va de la casa. Cuando el papá se separa, automáticamente genera una fractura emocional, como nosotros lo decimos, genera un conflicto, una crisis emocional que llevan perfectamente a tener problemas de consumo, problemas de prostitución, problemas de rebeldía, incluso introversión, entran en estados depresivos profundos y no saben por qué. Y cuando empezamos a mirar, realmente siempre tiene que ver, generalmente tiene que ver cuando realmente la ausencia de un padre maltratante, un padre abusador, ha marcado mucho esas situaciones. Eso hace que las personas se vuelvan exageradamente dependientes, Moni, o exageradamente sueltas frente a las partes, y tienen incluso dificultades en su rol sexual y en su propia identidad como persona, en su desenvolvimiento laboral y social y familiar, Moni.
Sí, mira, y dentro de lo que tú estás diciendo, también está la parte en que la persona cuando tiene esa fractura emocional por la pérdida de ese papá que se va, que los abandona, es curioso el malestar que le genera a los hijos, y muchísimas veces ellos hablan como de como rabia, como de ese resentimiento hacia esa figura paterna, y ellos ni se dan cuenta que ellos, la situación es que no han podido hacer ese duelo. Por ejemplo, en este tiempo he estado atendiendo un caso bien interesante donde es un niño que la mamá pues desafortunadamente es una trabajadora sexual. El niño llega a la institución pues por un hurto, pero reporta un rechazo impresionante por su mamá. Cuando empiezo yo a explorar las situaciones, tiene que ver con que mamá, a veces lo maltrataba, lo dejaba descuidado precisamente por su trabajo, y entonces él intenta llamarle la atención haciendo muchas cosas negativas, pero ella todavía no le pone cuidado ni nada. En la escena de esta situación está también la abuela y un padrino que constantemente hablan mal de la mamá. ¿Sí? Entonces llega un momento en que el muchacho se carga de tanto malestar y decide como soltarse la mamá, porque al fin y al cabo la mamá también como que lo deja de lado. Entonces es un duelo que va cargado de esa rabia, y es una rabia tan impresionante que él cada vez que habla con su mamá como que trata de ofenderla, trata de humillarla, trata de hacerla mal, hacerla sentir mal, menospreciar. Y curiosamente cuando yo hablo con el joven me reporta pues como un viso, un poco el viso del dolor que siente por todo lo que vivenció con su mamá. Entonces, gracias a esa visión que me da Dios en ese momento, yo le digo, pero yo lo que percibo es que a ti lo que te duele es que tú has querido una mamá que te ame, que esté contigo, que te cuide y demás, y en ese momento el muchacho se logra quebrantar. Entonces cuando ya logro ver eso, entonces yo lo llevo a decir, yo lo llevo a que él piense realmente si no es el dolor que siente porque ha querido una mamá, que extraña a esa mamá, que quiere tener a su mamá de lado. Y el muchacho definitivamente en llanto reconoce la situación y logra elaborar ese dolor que le experimentó su mamá cuando la abandona, cuando lo dejaba tirado, cuando era negligente con él, cuando no le ponía cuidado. Esos son duelos. Sin querer, son duelos que las personas vivenciamos y que desafortunadamente si no los elaboramos, está el muchacho apegado. Por ejemplo, lo que yo veía, un muchacho que quería mantenerse con su mamá, pero en una relación maltratante, porque de alguna forma también estaba desquitándose por esa cantidad de momentos donde él lo dejó tirado, donde lo dejó abandonado y demás. Entonces son duelos, porque yo me tengo que desprender y vuelve y me desprendo y vuelve la persona y vuelve maltrata y vuelve y me deja solo. Eso hay que solucionarlo, eso hay que irlo sanando para que definitivamente se pueda despejar y salgan a flote los verdaderos sentimientos y no se vuelva una relación enfermiza, porque en este caso se estaba volviendo una relación enfermiza. Ahí vamos trabajando porque definitivamente sí hay muchos elementos, pero se van despejando el camino para que se pueda realmente hacer algo que sea sano para ambos. Mira, Moni, por ejemplo, complementando lo que tú dices con respecto a la atención de jóvenes y familias y personas que no han podido sanar esas situaciones, por ejemplo, por la pérdida de su papá. Uno cree que con el tiempo se olvidó, que uno ya perfectamente ya somos adultos, todo lo manejamos muy bien, que no hay rencor, que no hay dolor, que yo ya lo perdoné, y resulta que cuando uno empieza a hacer un trabajo psicoterapéutico, empieza a encontrar una olla a presión impresionante en el interior de las personas. Nosotros tenemos un programa que los invito a los oyentes para que lo escuchen allí en YouTube, que se llama Amargura, Resentimiento y Amargura, Gigantes para Derrumbar, y básicamente explicamos claramente todo lo que es esa raíz de amargura,
cómo hace que las personas realmente no puedan salir adelante frente a las situaciones. Entonces se vuelven personas hoscas, personas mal geniadas, personas depresivas, que tienden incluso a ver todo de manera tan negativa. No son personas como altruistas o que desean por los demás, sino que siempre están buscando su egoísmo personal, de una cantidad de situaciones que son bien complejas debido a esas situaciones que no han podido elaborar, y generalmente, como dije al principio, por las situaciones con el padre. Y mira que cuando hay esa ausencia de padre, cuando no se ha podido perdonar, elaborar, dejar ir a esa persona, entonces, ¿qué se presenta? Automáticamente dificultades en las relaciones intrafamiliares, en especial con la mamá. Se maltrata verbalmente, se empieza a ser exageradamente violento desde la palabra y desde el actuar, y una rebeldía constante a todo tipo de autoridad. Incluso le causa dificultad recibir y seguir órdenes, porque es lo más complejo, Moni. Incluso en algunas conferencias que hemos recibido y que hemos dado, siempre se habla de la capacidad de poder aprender, captar y ser dócil frente a la enseñanza. Y estas personas que han tenido esas situaciones difíciles con sus padres, generalmente no son dóciles a la enseñanza, sino que se vuelven voluntariosos frente al comportamiento que se tiene o que se debe seguir en un contexto determinado a nivel social, Moni. Sí, mira, y ahí tú estás hablando básicamente porque inicialmente es un sentimiento de culpa que uno puede tener con alguien que se ha partido y que no lo dejó ir, pero está la otra reacción, que es precisamente cuando yo no perdono a alguien que se fue, y entonces quedó ese malestar de ira con esa persona. Entonces se queda también ahí en ese seguir pensando, y si esta persona y tal cosa. Y es curioso, yo he observado que las personas que quedan allí también, aparte pues las que mantienen la culpa, tienen otro tipo de relaciones, pero los que quedan pensando en esa parte de el resentimiento que le tenía tal persona, curiosamente buscan relacionarse con personas con quienes puedan tener casi el mismo tipo de dificultad en la relación. Es curioso, o sea, si tú tenías una mala relación con tu papá y te sentías con mucha rabia, es curioso, vas a relacionarte con una persona similar a tu papá y vas a estar en ese mismo choque y todo, porque es como esa búsqueda de querer solucionar algo que quedó pendiente sin llegar a ser consciente realmente de que es una relación debida a una herida guardada. Entonces van a tener relaciones conflictivas y demás, por eso no aceptan relaciones con las autoridades y bueno, con muchas personas que se parezcan a esa figura con quien tuvo el choque. Entonces, o sea, tenemos la culpa, que una parte que es necesario elaborarla, o sea, donde yo soy capaz de perdonar y pedir perdón, pero está también la otra parte donde y la otra parte donde tengo un resentimiento con la otra persona por el maltrato que recibí, y donde yo tengo que perdonar a la persona para poderme hacer libre en mi corazón. Cuando yo me libero, muchas veces Rafa lo habla, o sea, cuando se da un ejercicio de perdón, realmente la persona que se está liberando es uno, y ese que yo me libere me estabiliza en mis emociones y hace que mi toma de decisiones, que mi solución de problemas sea muchísimo más asertiva y adecuada para establecer unos vínculos más sanos. Eso es muy real, Moni. Incluso fíjate que los chicos o las personas hacen lo que más detestan de lo que la persona le hizo daño o la persona que se ausentó. Parecidísimos. Lo que más detestan es el comportamiento que ellos asumen y no se dan cuenta de eso. Incluso tratan de hacer lo contrario de lo que les dieron, y entonces empiezan a hacer, por ejemplo, en la educación de los hijos, a exagerar el comportamiento de lo que no tuvieron, y se empieza a generar un tipo de maltrato que es sobreproteger y dar absolutamente todo a los hijos, o suprimirles absolutamente de todo para que ellos aprendan lo que a ellos les tocó vivir y que ellos se vuelvan unas personas valientes, y lo que se está haciendo es un daño, porque no se actúa con amor, sino se actúa es con resentimiento. Todo el resentimiento que nos causaron debido a esas pérdidas que tuvimos en el pasado y que no hemos podido elaborar.
Eso es tan frecuente, Moni, eso es tan frecuente en todos los procesos de intervención que nosotros realizamos, que definitivamente esto marca muchísimo la elaboración de lo que es la elaboración de duelo, o sea, la elaboración de una pérdida significativa a nivel afectivo. Generalmente siempre se ve es desde el plano netamente emocional, por pérdidas con personas, y que se traducen incluso con pérdidas materiales. Hay personas que se vuelven compulsivas por querer tener, pero ese deseo de tener cosas o ir compulsivamente a comprar siempre tiene que una raíz de una carencia afectiva, de una situación que no se pudo elaborar del pasado, Moni. Cómo es importante revisar nuestros pasados. A mí me causa dificultad la psicoterapia que tiene que ver con la parte comportamental, que si tú tienes un comportamiento, entonces yo te coloco una cantidad de análisis para tratar de que tú modifiques ese comportamiento y te pones otro comportamiento diferente. Eso no funciona. Funciona cuando somos capaces de ir a nuestro pasado y desde la parte espiritual pedirle al Señor, empezar a utilizar estrategias terapéuticas hermosas desde la parte espiritual. No estamos hablando de espiritismo, porque hay personas que se confunden con respecto a la parte espiritual. Estamos hablando de Cristo Jesús, desde la lectura de la palabra, desde el hecho de conocer al Espíritu Santo, dejarnos guiar por todas las enseñanzas de lo que están en la Biblia, y realmente empezamos cada día a transformarlos. ¿Cómo es posible que no creamos, por ejemplo, que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas? ¿Cómo no creer si eso lo dijo Jesús? ¿Cómo no creer lo que dice Romanos 12:2, cuando nos habla que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y que si la cambiamos, cambiamos nuestra vida? O sea que es legítimo que cuando uno empieza a conocer de Dios, cuando uno empieza a tener esa identidad en Cristo Jesús, empieza uno a sanar esas heridas, porque si hubo una ausencia paterna, realmente entonces tenemos que sustituirla con nuestro verdadero Padre, que se llama Dios, y ese Padre es el que va a empezar a suplir, a llenar, a empezar a sanar esas heridas que tenemos de nuestro pasado. Sí, mira que sí es muy importante que nosotros seamos conscientes de que o sea, nosotros tenemos una vida carnal ahorita, pero es que nosotros no solamente somos esta vida carnal, nosotros también tenemos una vida espiritual. Y evidentemente, o sea, si Dios habla y si nosotros somos creyentes, si Dios habla de una resurrección y de que nuestro espíritu va a vivir, en fin, también es llevar a la persona también a esa esperanza. O sea, alguien se fue, pero la persona se fue físicamente. No quiere decir que la persona se haya ido espiritualmente. La persona, o sea, se transforma, pasa a otro nivel diferente de vida. No podemos desconocer que, o sea, nosotros no somos los únicos que hablamos que hay una vida después de la vida. En la Biblia también está, muchas veces se habla de que, o sea, hay personas que durmieron, están descansando, pero ellos van a resucitar. En fin, hay muchos momentos en que la palabra de Dios nos está diciendo que hay una vida después de este tiempo que estamos viviendo de manera material. No tendríamos fe, no tendríamos esperanza si no hubiese una resurrección. O sea, pienso que es importantísimo para nosotros también darnos cuenta de que el elaborar duelo es listo, esta persona se nos fue desde el plano físico, pero evidentemente está en el plano en el plano espiritual, y que nosotros también vamos a pasar a ese plano espiritual, pero que no debemos ser egoístas, porque también es ese egoísmo de querer, yo me quiero quedar con esto. No, nada de lo que hay a nuestro alrededor es nuestro. Todo Dios nos lo permite que nosotros lo disfrutemos, pero nada es nuestro. Entonces, con base en eso también es darle la esperanza a la persona para hacer esos despidos a las personas, para que estén tranquilos, para que como que, o sea, es como que permitir que la persona fluya espiritualmente, no dejarla amarrada desde nuestro egoísmo, desde nuestra necedad, desde es mi propiedad y es mío y nada más que mío. No, nosotros tenemos que aprender a ser desprendidos. Miremos que todo el caminar de Jesús en la tierra fue el darse. Él no se quiso quedar con nada, no, todo fue el darse, y de alguna forma la palabra siempre nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y nuestro modelo a imitar fue el darse de Jesús, es dar esa posibilidad que la persona también
fluya a otro plano espiritual. Entonces, con base en eso, nosotros también es permitir que la persona logre elaborar ese duelo, logre soltar a esa persona desde ese sentimiento de ira, desde ese sentimiento de malestar, o de egoísmo, o de culpa. Es permitir que ese espíritu fluya y pase a su nivel y esté en paz como debería estar. Pienso que es lo que Dios esperaría de nosotros. Por eso yo creo que las oraciones de intercesión de alguna forma también son importantes, que nosotros oremos para que esas personas realmente alcancen la paz, la tranquilidad espiritual, que nosotros podamos seguir orando por si quedó alguien con una deuda con esa persona, con una culpa con esa persona, que pueda liberar a esa persona que se nos va de nuestro lado y no que se quede amarrado simplemente por ese malestar. Entonces, no solamente la persona ganará beneficios cuando suelta a alguien que se va, sino que la misma persona que se fue en su espíritu está ganando. Creo que es lo que Dios quisiera de nosotros. Entonces, el permitir o el llevar a que la persona perdone, se perdone, pida perdón, o sea, que logre los diferentes momentos para que libere y se libere de alguien que se va, es importantísimo en el plano espiritual, y trae la paz y trae la tranquilidad. Es ver cómo la persona misma, muchísimas personas les he podido escuchar cuando logran hacer eso, dice: me siento libre. Me siento que me quité una carga, siento que soy diferente, siento que descansé, siento que salió algo de mí. Entonces son expresiones muy interesantes, muy bonitas, y que definitivamente hasta uno mira a la persona y hasta el rostro les cambia. Entonces es importantísimo ayudar a la persona, no en un proceso tan largo y tan intelectual, como que mira, estás negando, no, miremos qué fue lo que la amarra a esa persona hacia alguien que se fue, y poder ayudarle a que logre soltarse de eso para que ella fluya y fluya el espíritu de la persona que se fue. Tú tuviste una experiencia muy bonita, Moni, con respecto a alguien que sintió ese descanso. Dijiste: algo salió de mí, algo me hizo quitar ese peso de encima, y ahora me siento muy libre, completamente libre frente a esa situación que tú vivenciaste, frente a esa situación que tú tuviste que vivir, y esa persona realmente, cuando comprende eso que no hace parte de su vida, automáticamente sana. Mira lo que me pasó, Moni, mientras tú vas pensando en esa historia que me contaste la otra vez, que me parece muy linda. Entonces, una vez una persona me dice: Rafa, tengo un fuerte sentimiento de dolor porque a mi papá le quitaron la vida, y tengo mucha rabia con esa persona, porque no puedo honestamente dejar de pensar, y tengo mucha rabia y no he podido perdonarlo. Entonces yo la llevé a un proceso de perdón, y en el proceso de perdón el Espíritu Santo le muestra otra cosa diferente: que la rabia que ella tenía, no era por la persona que le quitó la vida a su papá, sino la rabia que tenía era contra su propio papá. Independientemente de que haya muerto, la rabia, había un rencor tan profundo en su interior, y una persona ya profesional, ya adulta, muy adulta, y ella decía: tengo tanta rabia, pero no con la persona. Me doy cuenta en este momento que la rabia la tengo es contra mi papá, y no le he podido perdonar, a pesar del que murió. Y le pregunté por qué. Dijo: porque él nos abandonó a mi mamá y a mí por irse con otra mujer. Y eso a mi mamá le tocó muy fuerte, porque le tocó empezar a trabajar muy fuertemente, tal vez cosiendo ropa, trabajando de una manera muy esforzada para tratar de sacar mi carrera adelante, y esa rabia no la he podido sanar. Nos tocó hacer un proceso de perdón y reconciliación. Si te das cuenta, por esas faltas, eso es una elaboración, un duelo que no había resuelto. ¿Y por qué? Pero un duelo, una falta de una pérdida significativa, y un rencor y una amargura que tenía en su corazón. Si te das cuenta, hicimos un proceso de perdón que fue muy significativo, pero fue tan duro ella tratar de perdonar a su papá, no podía, porque era mucha rabia la que tenía en su interior. Y aparentemente ella, en su cotidianidad, muy alegre, una persona muy social, de mucho baile, de mucho compartir, de mucha familia, pero de por sí tenía un rencor muy fuerte, que eso le impedía realmente ser libre, o sea, poder amar de una manera genuina. Ella sus enseñanzas las daba desde ese rencor que no se daba cuenta. ¿Sí ves?
porque no había libertad en ella. Cuando nosotros logramos sanar esos duelos, elaborar esos duelos, sanar esas heridas de nuestro pasado, podemos amar realmente, podemos abrazar realmente. Por ejemplo, mira, Moni, hemos querido hacer un programa, sino que lo estamos pensando muy bien, con respecto a lo que es el síndrome del madresolterismo, porque el madresolterismo tiene que ver muchísimo con bastantes situaciones, y a veces cuando hay una mujer que ha tenido tanto dolor, tantas fracturas, tantos abandonos, tantos rechazos, inclusive la propia familia de la persona con la cual se vinculó afectivamente para tener ese bebé, entonces ellos abrazan a sus hijos y todo el dolor que ellos tienen en su interior, cada abrazo está inyectándole ese resentimiento que hay en el corazón de esa mamá o de ese papá. Entonces no está haciendo realmente algo que es sano. Cuando ellas elaboran eso, cuando ellas son sanas ante Cristo Jesús, cuando ellos reconocen y se abandonan plenamente en el Señor, esos abrazos son mucho más significativos y no hacen tanto daño, Moni, porque están abrazándonos con el amor de una persona libre, una persona que realmente está sana en su interior, Moni. Pues Rafa, realmente no me acuerdo bien el caso que tú me estabas refiriendo allí. El asunto es que definitivamente, o sea, la mayoría de los momentos que yo he tenido frente a la elaboración de duelos con mujeres, con jóvenes, con niños, tiene que ver mucho con esa partecita de quedar. Curiosamente en estos días hablaba con un jovencito, curiosamente me pareció muy particular, fue un caso muy bonito, porque el chico es de educación especial, o sea, tiene un retardo mental, y el chico, o sea, aparte de que es muy tímido, después de la muerte de su papá, él se encierra muchísimo más en su mundo, la gente asombrada, curiosamente un niño, o sea, intenta por momentos como quererse quitar la vida. Hablo con el muchacho y me parece particular porque siendo ese niño se quedó con ese malestar con su papá, porque él era muy cariñoso, pero a lo último no le estaba poniendo el cuidado suficiente, y ese niño se resiente con su papá. Y en ese ejercicio de perdón, de perdonar a su papá, él logra sacar ese malestar, ese dolor, y logra como un niño perdonarlo, como un niño pedirle perdón, como un niño soltarlo, entregárselo a Jesús. Fue un momento muy lindo, muy especial para él, y él logra sacar ese dolor de su corazón y sana. Yo sé que es un niño que, aunque tiene un RI bajito, el niño logra volverse a estabilizar, y este es el momento en que no está pensando en quitarse la vida. Gracias a Dios le estamos haciendo un seguimiento, y este es el momento en que no le ha vuelto a llegar a su cabeza esa idea de sentirse culpable con su papá, porque a lo último pues estaba mal con su papá. Entonces mire que la culpa es importantísima trabajarla, ya sea porque hizo o ya sea porque le hicieron, cualquiera de las dos cosas. Ese resentimiento es necesario quitarlo del corazón. Acordémonos que los sentimientos positivos son los que vienen de Dios: la alegría, el amor, la esperanza, la paz, la certeza, son cosas que vienen de Dios. Todo lo que viene negativo, lo que viene pesimista, en fin, todo eso definitivamente no viene de Dios. Entonces son los sentimientos que uno debe buscar sacar del corazón, porque dejarlos progresar hace que el mal tome control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y ahí es donde empezamos a actuar de manera incorrecta, y fuera de eso tomar decisiones incorrectas en la vida. Así es, Moni. De todas formas, estamos invitando a los oyentes para que, si desean que este programa compartirlos con sus familiares o con algunas personas, si les ha llamado la atención, lo pueden encontrar en YouTube con el nombre de Mónica Irene Ospina, que es mi esposa, con mi nombre Rafael Aníbal Cortés,
o psicoterapia cristiana de perdón y reconciliación. De todas formas, este tema es muy, pero muy importante porque casi siempre en nuestro interior no hemos podido elaborar situaciones complejas de nuestra vida. Ha sido muy difícil el poderlas sanar porque constantemente estamos llenos de resentimiento y de amargura. Recuerden el programa que les recomendé, resentimiento y amargura, gigantes para derrumbar, porque realmente hay situaciones muy complejas del pasado que no hemos podido sanar. Se necesita en ocasiones el hecho de pedir ayuda, pero pedir ayuda con personas que sean creyentes, porque a veces vamos a donde unas personas lo que hacen es enredarnos un poco más y realmente no podemos sanar esas heridas. Bueno, y estamos llegando pues prácticamente al final de nuestro programa. Esperamos que estos comentarios, estos tips que hemos dado, o estas de pronto casuísticas, estas pequeñas casos que nosotros hemos atendido, pues les esté dando luces frente a situaciones que están vivenciando en sus vidas, pero sobre todo busquen ayuda, no se queden callados. Si hay situaciones complejas en sus vidas y ven que ustedes tienen dificultades con sus hijos, no se queden simplemente mirando el comportamiento de sus hijos, sino miren su comportamiento como papá y como mamá y empiecen a buscar ayuda. Si ustedes sienten que hay un vacío muy fuerte, si creen que tienen un comportamiento adictivo, si tienen que tener un comportamiento obsesivo, no se queden simplemente tratando de darle respuesta desde lo inmediato, sino miren su pasado y que el Señor realmente sane esas heridas de su interior, porque es el Señor el que sana. El Señor realmente sana, pero tenemos que creer esa situación, Moni. Sí, definitivamente sí le creo al Señor, porque uno puede ver en esos ejercicios que uno hace con las personas las grandes maravillas que él hace, y como un duelo que a veces uno desde la parte terapéutica, desde el conocimiento humano, puede durar mucho tiempo, muchas sesiones para que se logre hacer. Y he escuchado a muchos compañeros míos que dicen, no, pero es que un duelo se demora más de 5 sesiones, a veces 10, y yo digo, ¿de verdad? Y yo digo, pues a mí me parece que dura más poquito, pero ¿cómo lo haces? Definitivamente no es uno, no somos los terapeutas sanadores, no, es Dios el que sana el corazón del ser humano. Dios sabe que hay en cada uno de nosotros, y evidentemente desde el Espíritu Santo es el que hace el milagro en las personas, porque imagínense, si Dios puede crear en un momento cualquier cosa, pues imagínense, le va a quedar grande sanar el corazón de una persona en un momentico. Para nada, Dios todo lo hace posible. Entonces, creer en Dios, y que definitivamente en nuestra profesión Dios haya podido entrar en nuestro corazón, ha sido una gran bendición, porque se le ha podido ayudar a muchísima más gente en menor tiempo del que debe ser, y que definitivamente las personas, si se encausan desde el plano espiritual, definitivamente ellas transmitirán a su vez a otras personas lo que han recibido. La palabra es clara cuando dice, de gracia recibiste, de gracia debéis dar, y lo que uno recibe uno lo debe transmitir. Entonces, asimismo es poder enseñar, y esa es nuestra filosofía, seguir enseñando a las personas para que ellas a su vez transmitan a otras personas lo que van a recibir y lo que están recibiendo de parte de Dios. Bendito y alabado sea el Señor, Moni. Hagamos una oración pidiéndole al Señor que por favor nos ayude a sanar y a darnos cuenta de esas situaciones, y que busquemos ayuda, Moni, porque definitivamente es el Señor el único que nos puede sanar, porque no son los hombres. Maldito aquel que pone su confianza en el hombre, y bendito aquel que la coloca en Dios, porque será como una planta que está colocada a la orilla de un río y dará su fruto, y será frondoso realmente ese árbol. Y así tenemos que ser nosotros cuando confiamos plenamente en la palabra, cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, cuando realmente nos volvemos no personas religiosas. ¿Qué quiere decir religiosos? Que a veces nos quedamos simplemente como en vanas repeticiones como tal, pero no profundizamos en el sentirnos plenamente identificados en la presencia de Dios, Moni. Entonces hagamos una oración ya para terminar, por favor. Sí, por eso mismo, Padre eterno, hoy te damos gracias por lo que hoy nos enseñas y nos hace recordar. Yo te pido, Señor misericordioso, que estas palabras que lleguen al corazón de cada una de las personas que escucharon, que ellos puedan, si en algún momento están
con un dolor en su corazón, con un dolor profundo en su corazón por alguna persona que se ha ido. Señor Padre Santo, que tú les muestres, Señor misericordioso, en aquello que ellos deben sacar de su corazón para que puedan descansar, para que ellos puedan volver a tener paz en su corazón, para que a ellos vuelva la alegría, para que ellos tengan los mejores recuerdos de esas personas que se fueron, Señor. Permítenos, Padre Santo, seguir sanando nuestros corazones, sanando nuestras heridas, permitiéndonos entrar más en tu presencia, Señor, permitiéndonos conocer que tú eres un Dios de bondad, un Dios de misericordia, que no quieres para nosotros el sufrimiento, que definitivamente todo lo que tú piensas para nuestras vidas son cosas mejores, Señor, que todo en ti obra para bien, para lo que somos, los que somos hijos tuyos, para los que estamos en tu justicia, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, por permitirnos este momento, por permitirnos enseñar de manera muy elemental a las personas, Señor. Tú pondrás en cada uno de ellos la suficiente inteligencia, creatividad, los guiarás a través de la oración para que ellos puedan saltar, para que ellos puedan despedirse, para que ellos puedan perdonar, para que ellos puedan perdonarse y definitivamente para que ellos puedan entrar en tu gracia. Señor, gracias te damos por este momento, te damos gracias por cada una de las personas que escuchan, te damos gracias por sus vidas, Señor. A ti te alabamos, Señor, porque sé, Señor misericordioso, que a todos nos estás ayudando. Gracias, eterno Rey, por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor. Lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor. Lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida,
déjate atrapar por mi amor. Lo demás es cosa mía, lo demás